Digo, la Acción Democrática, yo también soy ponente de esta propuesta. Me preocupa, desde luego, las cuestiones que han planteado algunos compañeros, a quien yo respeto mucho, como el compañero Noroña, el compañero Cárdenas, pero tenemos que ser claros en cuestiones pedagógicas. Esta iniciativa ni es del PRI ni es del PAN. En México, el modelo lacanteriano en el siglo XIX ya trabajaba por las mañanas y por las tardes en la escuela primaria. Y hasta 1953, su servidor estuvo los 3 primeros grados también estudiando por la mañana y por la tarde. Fue hasta 1954 que se cambió la jornada escolar. Eso por una parte. Por la otra, como modelo pedagógico, el creador de este modelo, en donde usa el tiempo como factor de aprendizaje, fue el sacerdote de izquierda Lorenzo Milani. Él es el creador, como, repito, usando el tiempo para los aprendizajes. Y crea esa escuela en Barbiana, Italia, con estudiantes campesinos pobres, miserables, y cuando terminan la secundaria salen hablando 2 idiomas más, aparte del italiano, sabiendo escribir en condiciones de eficiencia y siguiendo cursos universitarios, y quienes no lo hacían así eran los líderes en las fábricas de su región. Los alumnos de Barbiana hacen un planteamiento que hoy lo repito: los niños y adolescentes de clase media para arriba, ellos ya tienen la escuela de jornada completa, porque por las mañanas se van a las escuelas y en las tardes van a clases particulares de taekwondo, de natación, de guitarra, de danza clásica. ¿Y qué pasa con los niños y adolescentes pobres? ¿Qué hacen en las tardes? O venden periódicos, o se van a los súpers, y si la mamá trabaja, pues serán niños de la calle con todos los problemas que estamos viendo. Por eso, desde la izquierda rescatamos este modelo, que repito, en México nace en el siglo XIX, con la escuela lancasteriana, ¿sí? Y que como modelo se rescata por un cura de izquierda que fue castigado y por eso lo mandan hasta Barbiana. Así que en ese sentido, si queremos que nuestros niños y jóvenes, adolescentes, también gocen de los mismos derechos que tienen los hijos de la clase media y clase alta, que tienen escuela de jornada completa, debemos implementarla. Sabemos y estamos conscientes de las limitaciones que han señalado los compañeros, pero lo importante es, a partir de ahora, empezar con esto, ¿sí? Y termino diciendo que esta no es la panacea, es un factor más a favor de la calidad de la educación. Diputado Lara, el diputado Emilio Serrano y el diputado Castro Cosío quieren formularle una pregunta, ¿las acepta? Sí, todas las que quieran. Por 2 minutos solamente, diputado Serrano, y le ruego su comprensión del tiempo. Muchas gracias, con su venia, diputado presidente. Le pregunto al orador, primero me hace recordar que nuestros padres, a quienes ya somos mayores, con tercero de primaria tenían para saber leer, escribir y acumular una serie de conocimientos. Conforme ha pasado el tiempo se ha deteriorado la calidad de la educación. También recuerdo que en nuestra época nos daban los desayunos infantiles, que eran completos y eran nutritivos, con huevo, leche, pan, fruta, y era de veras una gran inversión en los niños. Creo que la única manera que tenemos de transformar y corregir la descomposición social que estamos sufriendo es sembrando en los niños, porque solamente así se podrá cambiar los problemas de la sociedad. Usted, la pregunta concreta, diputado, ¿considera que el aprobar esta iniciativa es el primero de muchos pasos que se deben dar en materia de educación? Por su respuesta, gracias. Por supuesto. Miren, y ya hay experiencias concretas. Simplemente aquí en la Ciudad de México, la secundaria anexa de la normal superior, casi desde 1995, ha ocupado los primeros lugares en los exámenes que se han venido dando en este país. Esa es una muestra clara. Ahí entran a las 8 de la mañana, salen a las 2
regresan a las 4 y terminan a las 8 de la mañana. Pero si vamos a los resultados internacionales de exámenes, verán ustedes que los países asiáticos, entre ellos Japón, Corea, Singapur, Taiwán, siempre ocupan las primeras posiciones. Y ahí tienen calendarios escolares, por ejemplo, en el caso de Japón son 240 días de estudio, en Singapur 250 días, y en promedio son alrededor de 220 días en los países asiáticos. En México tenemos un calendario de 200 días, pero en la práctica, según investigaciones del Instituto Nacional de Evaluación, estamos trabajando entre 150 y 160 días. Así que un niño que sale de primaria de México y un niño de japonés, el niño japonés ya lleva prácticamente casi 3 años de estudio. Entonces, pero miren, no se requiere de mucha pedagogía para entender que si estudio 2 horas aprendo, pero si estudio 4, pues aprendo más. Simplemente es lógica elemental, ¿sí? Pero repito, en México, desde el siglo XIX se hizo este modelo. Ahora, recientemente, desde el 90, se han venido aplicando de manera piloto en muchas ciudades del país, entre ellas en la Ciudad de México. Y fue Cuauhtémoc Cárdenas y actualmente Ebrard quienes han mantenido este modelo, ¿sí? Lo han seguido aplicando. Lo que necesitamos es que se generalice, sabiendo las limitaciones que ya mencionaron los compañeros y que comparto. Obviamente, este no es la panacea, es el primer paso. Habrá que dar a otros como democratizar al sindicato, no podemos seguir en manos de una cacique, ¿sí?, que sigue gobernando y controlando la Secretaría de Educación Pública o que le sigue imponiendo sus decisiones. Al contrario, necesitamos que este sindicato realmente sea de los maestros, de los trabajadores, porque yo sí confío en el Magisterio de México y sobre todo del Magisterio de Escuela Pública. Muchas gracias. El diputado Castro le va a formular la pregunta. Por supuesto, Dos minutos al que pregunta y al que contesta, por favor. Gracias. Yo quedé con algunas reflexiones y creo que las transmití muy a medias, maestro, pero me gustaría que me ayudara. Faltan espacios deportivos, bibliotecas, comedores, etcétera. Yo creo que sí debe quedarle claro al magisterio, sobre todo, que ha luchado durante años, no solo por la democratización de su sindicato, sino también ha luchado porque este país tenga una educación mejor. A pesar de la campaña negra que hay contra el Magisterio Nacional hoy, creo que el Magisterio merece un respeto de esta Cámara siempre. Quiero que me ayude precisando justamente estas ausencias, que quede claro que es una ley, no estamos planteando una reforma al sistema educativo nacional, no es. Si fuimos escasos en avanzar en la reforma política, aquí ni siquiera lo estamos planteando de ese modo, para que quede muy claro. Por supuesto que se requiere una reforma integral, profunda al sistema educativo nacional. Nosotros solo estamos convalidando un acuerdo político para dar un avance gradual, muy todavía limitado, pero sí quiero que me ayude lo que falta, maestro, en infraestructura, estos espacios, los comedores, etcétera. Mire, obviamente en infraestructura la escuela pública está en la pobreza. Tenemos escuelas a veces incluso sin baños, sin bardas, sin patios cívicos, sin talleres, sin laboratorios. En ese sentido, la escuela particular pues nos rebasa definitivamente, ¿sí? Pero un tema que desgraciadamente no se abordó y ya nos faltó tiempo, es precisamente sentar las bases para acabar con la corrupción en los puestos de dirección escolar, en la cadena de mando. Si no hay cambio en la cadena de mando, en los directores de las escuelas, todo esto que estamos afirmando va a ser muy limitado. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Precisamente porque por la corrupción sindical los puestos directivos se venden o se dan con base al compadrazgo. No se respetan las normas escalafonarias, se hacen a un lado los concursos y finalmente quienes queden no siempre son los mejores maestros. Por eso, uno de los fracasos de la escuela pública está precisamente en la corrupción que se genera por la existencia del cacicazgo, repito, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese es un freno enorme que esta administración tendrá que pagar los costos en la próxima elección porque le entregó
por primera vez al sindicato la Secretaría de Educación Pública. Todavía los gobiernos priistas se daban el lujo de poner a su secretario de Educación y frenar al sindicato. Por desgracia, en esta administración, al entregarle al yerno, ¿sí?, de la cacique, le entregó todo el manejo de la escuela pública en preescolar, primaria y secundaria, que es la mayoría. Así que, en este sentido, compañero Castro, un punto que tendrá que avanzar el próximo régimen, ¿sí?, tendrá que ser el de acabar con el cacicazgo sindical, que es un freno no solamente para la educación, sino para Concluye México. el orador. ¿Sí? Muchas gracias. Desde la curul, el diputado Fernández Noroña, para alusiones personales. Muy puntual, varios de los compañeros diputados que han intervenido a favor son no solo compañeros que respeto, sino además de origen del magisterio. Así es que he decidido abstenerme porque mantengo las reservas que planteé en tribuna. Y finalmente, qué bueno que el diputado Lara Lagunes comenta al final otro de los grandes obstáculos que va a enfrentar esta iniciativa, que es el tema del cacicazgo del Bester Gordillo. Es uno de los grandes obstáculos, de los grandes lastres de la educación pública del país. Me parece que hay que erradicar, hay que desmantelar ese cacicazgo y les corresponde sobre todo al magisterio llevar a cabo esa tarea de democratización del sindicato y enfrentar ese terrible cáncer que es el Bester Gordillo, que hay quien me dice que es fea, yo les digo que no, que lo que pasa es que se le refleja el alma en la cara. Muchas gracias.